Ya recibí a Cristo, ya soy salvo. ¿Y ya qué? ¿Qué tiene Dios para mí? En Hechos capítulo 2 explica qué debemos hacer cuando ya tenemos la salvación, cuando ya recibimos a Cristo. Dice en versículo 37, en este capítulo el Espíritu Santo vino como Dios prometió, y los apóstoles estaban predicando la palabra de Dios, el Evangelio, y la gente estaba escuchando la palabra de Dios. Y en versículo 37 la gente está preguntando qué debemos hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y dice, al oír esto, se compungieron de corazón, tenían convicción en su corazón. Tengo que hacer algo. Y dice, y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y dice en versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, dice, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El bautismo no es un bautismo en agua, pero es un bautismo en el Espíritu Santo, como la Biblia explica. Dice en Marcos 1, versículo 8, Juan está hablando y dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él, Cristo, os bautizará con el Espíritu Santo. Cuando Juan introdujo Cristo y dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Mateos 3:1 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero Él, Cristo, que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Bautizado en agua? No, bautizado con el Espíritu Santo, como Dios dijo que Cristo va a bautizar con el Espíritu Santo. Y esto pasó en Hechos capítulo 2. Fueron bautizados con el Espíritu Santo y Pedro dijo, deben ser bautizados con el Espíritu Santo. Y dice, el que creyere en él y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando recibimos a Cristo, estamos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces no es un bautismo en agua, es un bautismo con el Espíritu Santo. Dice en versículo 39, porque para vosotros es la promesa del Espíritu Santo, como dice en Lucas 24.
y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Entonces, porque vosotros es la promesa del Espíritu Santo. Entonces, estamos bautizando en el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Respondieron y recibieron la palabra, recibieron a Cristo y estaban bautizados en el Espíritu Santo. Dice en versículo 40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Dice, así que, en versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados con el Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Continuaron. Y dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice en versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todos, con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mateos 16, versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios está construyendo su iglesia. ¿Con qué? Con su gente. Con su gente. Somos las materiales de Dios para construir su iglesia. Entonces he recibido a Jesús como mi Salvador. ¿Qué hago ahora? ¿Qué tiene Dios para mí? ¿Qué espera de mí? ¿Qué puedo o debo hacer? Número 1. Únete a otros creyentes. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice en versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos. Primeramente debemos unirnos con los creyentes, los otros creyentes.
Si ya somos hijos de Dios, si ya tenemos la salvación, ya recibimos la salvación de Dios, debemos juntarnos con los otros creyentes en la iglesia cristiana. Debemos buscar una iglesia cristiana y debemos juntarnos con ellos, los otros creyentes. Número 2. Aprenda la doctrina de los apóstoles. Dice en versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué son las doctrinas de los apóstoles? Es la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento. Nos dieron sus doctrinas en el Nuevo Testamento, pero toda la Biblia es la palabra de Dios. Pero dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces debemos leer la palabra de Dios, específicamente el Nuevo Testamento. Debemos escuchar la predicación de la palabra de Dios. Debemos escuchar la enseña de la palabra, de las doctrinas de la palabra de Dios. Debemos aprender el Nuevo Testamento específico para toda la Biblia. Debemos continuar en la Biblia, en las doctrinas de los apóstoles. Número 3. Comuna con un pueblo de Dios. Dice, en la comunión unos con otros. Ya somos familia. Ya son los creyentes, ya son tus hermanos, tus hermanas, tu familia. Debemos tener comunión con el pueblo de Dios, con los creyentes, con la iglesia de Dios. Número 4. Comienza una vida de oración. Comienza una vida de oración. Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida cristiana es una vida de oración. Debemos orar en todo. Dios, ¿qué quiere que yo haga? Dios, tengo esta necesidad. Dios, ¿a dónde me voy? Dios, cambia mi vida. Dios, ayúdame. Ayúdame a aprender. Ayúdame en todo. Debemos comenzar una vida de oración. Dios te va a contestar. Dios te va a escuchar. Dios te va a ayudar. Hemos empezado una vida de oración. Número 5. Da y comparta con la iglesia. Dice en versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Si tú eres creyente, debo ayudarte, compartir con usted. Dice, y tenían en común todas las cosas. Debemos dar y compartir con la iglesia, con los cristianos, con los creyentes, con los hijos de Dios. Número 6. Bautizarse en agua. Voy a explicar esto más en otro mensaje. En otro video voy a explicar uno sobre el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Cuando ya somos bautizados en el Espíritu Santo, debemos bautizarnos en agua como un testimonio, como
confesar nuestra fe, dar testimonio de nuestra fe, dar testimonio que ya somos en Cristo, ya somos nacidos de nuevo, ya somos salvos, ya somos de Dios. Amén. ¿Qué debemos hacer? Gracias. Dios les bendiga. Y si tiene más preguntas, mándanos un mensaje y vamos a ver qué Dios tiene para ti. Dios les bendiga.